por trabajo, sino que vienen por un trabajo previo. En Galicia, afortunadamente, tenemos un montón de empresas muy competitivas. Yo trabajo durante muchos años en el sector del metal, en el mundo del aluminio, que en Galicia sí podemos hablar de que es un sector destacado, ¿no? Os voy a decir una cosa. Generalmente nunca se debe empezar una conversación haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Dinamarca o Suecia? Entonces vosotros ya tenéis cierta expectativa de lo que, si habéis estado ya a nivel comercial, ya tenéis una expectativa. Yo siempre sigo un consejo que me dio mi abuela hace muchos años, ¿no? Mi abuela siempre me decía: Andresiño, millor pregunta no che vai a decir que sí. Vale, parece que no, pero en los negocios eso ahorra mucho tiempo. Y cuando tratas con otras culturas, a veces vemos que lo que nosotros pensamos no es siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, lo primero que nos debemos adaptar siempre un poco es a las barreras culturales. Somos europeos, pero un sueco no tiene nada que ver con, a veces ni con un danés, ni con un alemán, ni por supuesto con un español, y un español de Andalucía no tiene muchas veces nada que ver con un gallego, ¿no? Y las maneras de comportamiento de la gente, pues a veces también pueden generar sus hábitos de comportamiento también hacia la compra, ¿no? Y cómo atacarlos. Yo quería, básicamente tengo aquí algo de presentación, pero a mí me gusta más un poco hablar de mis experiencias particulares. Vamos a ver, esto cambia de alguna manera. Botón izquierdo. Botón izquierdo. Bueno, todos tenemos problemas, ¿no? La tecnología siempre falla. Bueno, con el dedo o si no. Entonces, básicamente yo os quería hablar de dos cosas. Una, de cómo yo sentí el acercamiento hacia esa cultura y hacia esos hábitos que ellos compran, y un poquitín cómo nosotros lo ejecutamos también, ¿no? Entonces, bueno, pues parece mentira, ¿no? Ayer estaba buscando alguna cosa pues para rellenar el PowerPoint. A mí no me gustan los PowerPoint porque siempre roba la atención, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se sorprende de esto, dicen que yo, por ejemplo, tengo mucho más conocimiento de Dinamarca que de Suecia, ¿no? En ese sentido, en el mundo de la alimentación, sobre todo en el de la bebida, hay una cuarta vía, que es lo que hacen los suecos también, y los daneses, que se cogen el coche, cruzan la frontera, y en Alemania, nada más que entras, allí hay un montón de sitios donde puedes comprar cerveza y vino a precio alemán, ¿no? Entonces también a veces es un cuarto canal, ¿no? Pero bueno, te sorprende esto, ¿no? Dinamarca, un país tan pequeñito, que son 5 millones y pico, que con el resto de Escandinavia hacen 25 millones. Que aquí ya visteis hablar de que sí, realmente sí, algo bueno que tienen es que tienen dos cosas que para mí son fundamentales. Bueno, tres cosas que son fundamentales. Uno, tienen muy buen poder adquisitivo. Segundo, el concepto, la seriedad en el sentido a todo, ¿no? La seriedad en cuanto a cómo se comportan a la hora de compra, cómo se comportan en los formalismos de presentar lo que te quieren comprar y sobre todo cómo ejecutan la compra, ¿no? Y por último, después, la tipología cultural y cómo son ellos, ¿no? Bueno, lo de siempre, las cuatro cosas, ¿no? Desde luego que nadie va a dudar de que los países escandinavos son sobre todo grandes democracias asentadas con una grandísima seguridad jurídica. Pues bueno, otra ventaja desde luego lo de siempre, ¿no? Son miembros de pleno derecho independientemente de que tienen una gran ventaja, no son Schengen, por ejemplo Dinamarca no es Schengen, con lo cual puedes entrar y salir como quieras, y a pesar de que tengan divisa propia, pues realmente las transacciones en euros son realmente muy fáciles de realizar. Nunca tuve problema para hacer ninguna transacción en euro, mientras que cuando vas a Inglaterra a lo mejor te cuesta mucho más. Gente que no esté acostumbrada a trabajar que en Europa, pues siempre tienen las libras, y lo que antes escuchabais hablar, ¿no? Diferencias de cambio, bla bla bla, bla bla bla, bla, bla. Para mí otro tema importante, ¿no? El gran hermano, ¿no? Tienen un gran hermano al sur y grandes hermanos al norte, ¿no? Es decir, ellos, para ser tan pequeñitos, el sur es muy importante porque tienen Alemania, con lo cual digamos que tienen un mercado objetivo también realmente grande para sus productos. Y luego, desde luego, también el otro hermano pequeño, que son todos los países escandinavos, que lo que sí les gusta son productos de alta calidad, ¿no? Otra cosa que sí es importante es eso, ¿no? Que ves que hoy hay grandes monstruos, sobre todo en Dinamarca, en Suecia, en los países escandinavos, que hace 20 años no eran nada, ¿no? Y siempre todo el mundo habla de eso, ¿no? La facilidad para crear una empresa, que a veces parece que no, pero allí sí es sencilla. Y luego tiene muy buena imagen de España. España a veces no sabemos aprovechar. Antiguamente yo siempre decía que, como ella comentaba, yo empecé saliendo mucho allá. Mi primera venta internacional fue en el año 1999, en México, después de Inglaterra, Dinamarca, etcétera, etcétera.
antiguamente España tenía una muy buena capa, ¿no? Es decir, España como país antiguamente pues fue una imagen que se fue un poco perdiendo y que, digamos, en ese sentido sí que hay que echarle la culpa a los políticos de que no trabajen más en esa capa que nos cubre también cuando sales afuera. Pero sí, España en Europa tiene muy buena imagen, básicamente porque muchos de los que pueden ser mañana nuestros clientes ya han estado en España y sobre todo han estado en España de vacaciones, con lo cual la percepción de España es buena y la percepción hacia los españoles es buena, con lo cual generalmente siempre tenemos una muy buena puerta de entrada, lo cual es importante. Es decir, esa barrera que a lo mejor contra otras culturas pues puede ser un poquito más reacia, con los españoles, pues yo creo que a mí nunca me ha ocurrido pues no generar tensiones, ¿no? Siempre hablan de que bueno, las culturas escandinavas son un poco más secas o distantes, bueno, y es verdad, al principio parece que no, te cuesta un poquitín, son gente que es más perceptiva a lo mejor que nosotros, que somos típicamente más pasionales, más locuaces, y ellos a la hora de los negocios pues generalmente pues son realmente más receptores de lo que tú le cuentas. Sí, es un tema muy importante que Dinamarca, a pesar de ser un mercado muy pequeñito, de 5,4 millones de población, sí tiene un número de empresas que a nivel global son súper conocidas. Estoy seguro de la lista que va a salir ahora, las conocéis a todas, y todas son danesas, independientemente de que mucha gente pues no piensa que sean, pues tanto como Maersk, Lego, Vestas, Danfoss, Belux, Inac, Carlsberg, bueno, ya veis, entre lo que es entre marina, entre farmacéuticas, empresas de servicio, de tecnología, de generación aérea, de generación de energías alternativas. Me acuerdo yo, mi primer cliente estaba en Len. Len está en el este de Dinamarca, cerca de Rinköping, y cuando llegué allí lo primero que vi es, hostia, una fábrica que hacía unos ventiladores inmensos, que eran las oficinas centrales de Vestas, cuando aquí aún no había ni el primer aerogenerador en España. Entonces ya tecnológicamente es un país que la gente puede pensar que, para mí siempre digo que es el referente en el que Galicia se debería de mirar, ¿no? Antiguamente hablábamos de Irlanda, pero para mí tanto Dinamarca como Austria son dos economías muy similares a las nuestras en el nivel de población, en el nivel de tipología, no geográfica, pero sí de posibilidad de explotación, de la capacidad que tiene la gente de echarse para adelante también a sacar las cosas. Pero bueno, yo creo que ellos tienen otra capacidad que es mucho mayor, que son mucho más prácticos que nosotros. Son mucho más prácticos y mucho más productivos. En ese sentido, cuando tú enfocas los negocios, pues yo de esas compañías, pues puedo decir que trabajé con Vestas, trabajé con Belux, trabajé con Bang & Olufsen y trabajé con Linac. El Linac es a nadie le suena, pero seguramente es el mayor fabricante que hay de camas hospitalarias de alto nivel, es decir, pues es un monstruo, ¿no? Y después muchas más, Aluwin, que son grandes suministradores para el mundo de generadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay grandísimas empresas. ¿Cómo aprendí después de varias visitas pues a un poquito a acercarnos a ese mercado y cómo empezar a entender? Desde luego que hay un tema que para mí es fundamental, siempre lo digo, para ellos la seriedad es importante. Es decir, seriedad significa no que seas una persona seria, ¿no? Sino que como enfocas los negocios desde el principio hasta el final, tiene que ser de la manera que ellos esperan. Que ellos esperan significa que vas a cumplir siempre las especificaciones que te piden, que vas a cumplir en los plazos establecidos y desde luego no van a hablar de la calidad. En Europa calidad ya no es un referente, es decir, si no tienes calidad ya no vendes, con lo cual no te vale para nada, es decir, ya tienes que tener el producto que quieres. Generalmente lo que a nosotros en aquel momento nos dio pues un poquitín la entrada a ese país fue buscar qué ventajas competitivas podía darle una empresa a ellos, ¿no? Generalmente nosotros lo que hacíamos mucha integración de producto de manera vertical y lo que podíamos llegar a dar pieza fabricada, con lo cual a ellos le ahorraba mucho el trabajo. Lo que técnicamente le variabilizábamos el coste fijo, ¿no? Hacíamos todo lo que ellos tenían que hacer en otros sitios, se lo hacíamos nosotros. Quiere decir que haciendo lo mismo que hacían otros muchos, nosotros podíamos ser más competitivos que ellos porque tenían una fuente única. Otra gente le pasa lo contrario, ¿no? Sobre todo que tiene producto que le puede dar cierta ventaja o diferenciación, ¿no? Nosotros teníamos hecho hasta partes de los speakers de los altavoces de Bang & Olufsen, ¿no? Es una empresa que a nivel
electrónica industrial, pues se supone que es una de las referencias en el mundo, ¿no? La exigencia es altísima en ese sentido, ¿no? Aprendimos a controlar parámetros de calidad, pues yo, básicamente por empresas danesas, alemanas y holandesas, ¿no? Donde realmente las exigencias que te ponen, pues no es que sean extremadamente altas, son las que le ponen a otra gente. Sí aprendimos a que en el año 2004 ya algunas de las empresas estas ya nos hacían un rating de valoración de calidad, ¿no? Tomaban dos parámetros y te valoraban. Uno que eran las incidencias por calidad y otro las incidencias por plazo de entrega. Entonces, en algunos casos te ponían un baremo. Nosotros teníamos una empresa con la que trabajábamos que te decían que por debajo del 98% de cumplimiento pasabas a ser proveedor B y por debajo del 94% proveedor C. No trabajaban con proveedores C. Es decir, que la expectativa de cumplimiento de producto tiene que ser muy buena, ¿no? Sí es importante, pues eso, ¿no? Ya desde luego que los países escandinavos, como ya muchos, ya incluso en España, ya no trabajamos a puerta fría. Eso cada vez es más complicado, con lo cual pues la planificación sí es importante, ¿no? La planificación que la puedes hacer de dos maneras. Yo también empezamos yendo a ferias, que también es uno de los factores en función del tipo de producto que tengas. Y de la otra manera, pues buscándote la vida como puedas. Las herramientas hay 50.000 que todo el mundo conocemos, algunas que yo creo que mal se utilizan, pues por ejemplo creo que una herramienta que era muy potente en su momento, LinkedIn, pues ahora se mal utiliza ya la gente parece que lo que te está haciendo es mandarte publicidad online más que aprovechar el canal. Entonces creo que la gente empieza a saturarse también de ciertas cosas, con lo cual hay que saber bien cómo se hace el approach, ¿no? Sí es importante el tema, y a mí siempre me pasó, inicialmente íbamos un poco pues, a la española y sin embargo sí nos dimos cuenta de que ellos nos mandaban las agendas con anticipación. Oye, me interesa ver esto y esto, ¿no? Y los puntos en detalle, ya fuera por requerimientos de producto o por algún tipo de incidencias o por productos futuros y cosas que querían desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es importante y en ese sentido son ordenados, ¿no? Tú vas a Dinamarca y cuando te vas, muy bien, oye, es el hola o cómo estás y todo esto, pero yo creo que dura 2 minutos, allí no se habla de fútbol ni nada, y luego al minuto 2 y medio, 3, estás sentado empezando a hablar de las cosas. En ese sentido son directos, yo creo que es bueno, porque te ahorra tiempo, independientemente de que después también son personas, No, esto de que los daneses no se divierten es mentira, eso también se divierten, oye, lo hacen allí y lo hacen aquí. Allí generalmente le cuesta mucho más, por eso se vienen a España, que le cuesta mucho menos, ¿no? Pero, oye, pues bien para nosotros, porque otros sectores viven de eso también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es muy importante, pues eso, ¿no? Es decir, saber que lo que vas a tratar, llevarlo bien definido y no de, bueno, pues siempre va a haber, desde luego, gestiones que te puedan ir saliendo en el tema de la conversación, ¿no? Pero realmente todo va llevando un orden que es importante. Por un lado, tanto lo que tú quieras solicitarle a ellos y preguntarse y que lo tengan por anticipado, como lo que ellos te van a poner a ti. Digamos que eso hace que las reuniones, pues, medianamente vayan mucho mejor preparadas, ¿no? Eso es un tema importantísimo. Aquí realmente, cuántas veces nos pasa que mañana tenemos que ir a visitar a un cliente y ni preparamos visita ni nada, ¿no? Y llegas por la puerta y a lo que salga. No sabes ni lo que te compró el año pasado, ni lo que quieres venderle, ni qué tipo de producto te compra. Es decir, a veces parece que no, pero en ese sentido sí ayuda bastante, ¿no? Puntualidad, como los ingleses. Puntualidad en los dos sentidos, ¿vale? Voy a utilizar la puntualidad, uno, personal, es decir, los daneses no les gusta que llegues tarde, ¿vale? No te van a esperar. Y si te pasas y es muy fácil que te cancelen una reunión si llegaste más de esos 15 minutos de gratitud que te dan. En ese sentido, creo que es importante, salvo que, por algún motivo, lo de siempre, pues algo pasara, los llamas y con suerte pueden reagendarte. Pero sí hay otro tema que es importante, ¿no? La puntualidad no solo sino en el comportamiento y en el trato de lo que tú le vas a vender. En Dinamarca escuché la primera vez, teníamos un problema para cargar una mercancía y la expectativa, Dinamarca para España y sobre todo para Galicia tiene un problema, está muy lejos, ¿vale? Si haces carga directa, pues oye, al final va a ser, depende si llevas 2 o un chofer o 2, van a ser entre 3 días y 5 días. Y si llevas carga compartida, si compartes con otro, pues te va a ser mínimo una semana, ¿no? Entonces, pues allí aprendí que no es lo mismo llegar un viernes a las 5 de la tarde que un lunes a las 7 de la mañana, ¿no? Para ellos es la semana de cumplimiento, si es la semana 45, es 45, la 46 estás tarde, ya te están, digamos, penalizando en el cuadro ese de objetivos. Eso es importante, ¿no? Creo que eso es también lo que ellos hablan de seriedad, ¿no? Ese impacto que tú das en el contrato que tú has firmado con ellos, ¿eh? Es decir, puedes firmar contratos por escrito
pero para ellos realmente lo que tú le estás comentando y le estás ofreciendo es lo que realmente va a ir a las confirmaciones de tu pedido. Tú vas a poner el producto que le vendes, a los precios que le vendes y los plazos de entrega. Que ellos generalmente, pues la ventaja que tienen es que la gestión de sus pedidos muchas veces es mucho mejor que la nuestra. Ya utilizan plataformas donde tú te puedes descargar todas sus órdenes de compra, puedes ver cómo está todo, las alteraciones de producto. Después la manera de comprar sigue siendo igual, pues en muchos casos por tenders o RFQs, ¿no? Pues te mandan las RFQs y ahí tampoco vale un poco este estilo de feirón que tenemos aquí en Galicia. Vale, mando 10 a ver si cómo va el precio y luego me manda 9. No, pues el precio de compra eran 8,75 y compraron 8,75 y lo siento, perdiste la oportunidad muchas veces que pasa. Otras cosas es que vayas preparando el RFQ, que eso sí son reactivos, son proactivos a eso, ¿no? A que tú le puedas ir demandando información pues para dar con el producto que realmente ellos quieren y con eso ajustar la tipología de precios que tienes que dar pues para hacer tu mejor RFQ, ¿no? Y luego después el resto es lo demás, ¿no? Yo siempre tuve trato cercano con ellos, independientemente de lo que quieran, pues también son gente que después de los años vas cogiendo confianza. Y igual que les gusta venir a ver las fábricas, también les gusta presumir y enseñarte las suyas. Sí son muy receptivos a venir. Te puedes encontrar temas de compliance, a veces de que cada vez suele ser ya, sobre todo en grandes empresas, mucho más real el tema de que la gente venga a visitarte y ya no acepte ni que le pagues el hotel ni que le invites a comer, pues porque hay ciertos países que parece que, voy a utilizar la palabra soborno, ¿no? Pero realmente no es. Para nosotros es un método de comportamiento y a lo mejor digamos que ellos tampoco entienden nuestra barrera cultural en ese sentido de que nosotros culturalmente pues en Galicia también somos muy dados a ser buenos huéspedes si nos comparamos con otra gente y que eso es pues, parte de nuestro ADN también, ¿no? O del ADN de las empresas, ¿no? Para nosotros invitar a comer pues, como cierre de negocios o como parte de una negociación pues, es una parte cultural importante que otra gente a lo mejor pues, no la ve de esa manera. Entonces, pues, bueno, son temas que te pueden ocurrir y que, bueno, pues de alguna manera, pues, oye, no pasa nada, ¿eh? La gente te viene a visitar, si quieren pagar su hotel. A mí me tienen dicho esto de, oye, ¿te importa si me pides el ticket de comida? Pues no hay ningún problema tampoco, ¿no? En ese sentido, pues porque, oye, pues con las empresas tienen un régimen disciplinario interno y de comportamiento, pues oye, que hay que cumplir y que realmente hay que entender que así debe ser, ¿eh? ¿Vale? Cada uno tiene sus principios y sus maneras de actuar y realmente a veces para el mundo de los negocios para mí son buenas prácticas porque además oye, te ayuda a poder implementarlas y el día de mañana pues que realmente pues, la imagen de tu empresa y el comportamiento hacia otros clientes y otros mercados pues también mejor. Después en el comportamiento de compra por supuesto que cada mercado es diferente, ¿no? Nosotros digamos que en el sector del metal pues teníamos se comportaban de dos maneras, ¿no? Generalmente contra final de año, entre octubre y noviembre, que suele pasar a veces en muchos mercados y con muchos productos, es cuando ellos hacen un poquitín la previsión de compra del año que viene y es cuando realmente empiezan a pues, cerrar, es la época buena para cerrar agendas y ver las perspectivas del año que viene. Y luego pues el día a día, ¿no? El día a día pues que puede ser de vez en cuando, nosotros hacíamos visitas también de seguimiento, hacíamos lo importante que es cuando sabíamos que conocíamos sus comportamientos de compra, hacíamos las visitas de seguimiento y por supuesto que las más importantes que teníamos siempre son las de reclamación. Si por algún motivo tienes una reclamación, para mí la impresión que te da es que realmente aprecian una respuesta rápida y si el problema es importante que lo vayas a solucionar, ¿no? Esto no es el Corte Inglés de que el cliente tiene la razón siempre, ¿no? El cliente a veces está equivocado y a veces los departamentos de calidad pueden llegar a controlar partes del producto que a lo mejor no estaban bien especificadas, ¿vale? y que no son. A nosotros nos pasó una vez que habíamos hecho un proyecto que eran unos casquillos para unas partes de coches Volvo y nos llamaron porque nos dijeron que las piezas estaban fuera de tolerancia. Es bonito cuando vas allí y realmente ves los sistemas que están utilizando de control de calidad o en ese caso de medición y realmente eran inapropiados. Entonces, pues oye, a veces es bonito justificarse pues, diciendo que tu producto está fabricado de esa manera, que tus métodos de control son estos, independientemente de pues, una persona del departamento de calidad utilizó un elemento inapropiado para hacer unas mediciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando la incertidumbre del equipo era mayor que la tolerancia, realmente tenían que utilizar otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues,
se equivocaron en eso, después obviamente lo reconocieron, pero también apreciaron mucho pues eso, porque al final es conocimiento para todos, ¿no? Creo que sobre todo también son buenos clientes, es decir, tienen departamentos de calidad que, a pesar de que te puedan juzgar en las no conformidades por lo que realmente hiciste mal, también no son en ese sentido perniciosos en el sentido de eso, sino que también les gusta trabajar para evitar esos problemas, ¿no? y para que tú puedas mejorar si sobre todo eres un proveedor interesante para ellos, ¿no? La alta exigencia de producto, desde luego. A nosotros en la empresa nos aprendió a cambiar y a aprender, y sobre todo pues, a llevar sistemas de control que aplicábamos para otros productos, y que cuando llegabas con otros productos para nosotros fue importante. Digamos que a nosotros nos valió para hacer un cambio importante, que es la calidad siempre tiene que ser medible, ¿vale? Entonces con ellos encontramos sistemas que nos ayudaron a medir la calidad. Toda la calidad está definida por ciertos criterios que tú vas a poner de acuerdo entre tu cliente y el proveedor. Y si eso los pones en un papel, pones las medidas de control que tienes que hacer y los límites de tolerancia entre lo que es lo bueno y lo no bueno, básicamente después no hay discusión. Con eso aprendimos a evitar las apreciaciones. Yo pienso o yo entiendo que, o a mí me parece que. Esto es muy bonito, pero lo que nos lleva es a tener discusiones eternas que no arreglan nada. Con lo cual, sobre todo gente que haga producto físico o cualquier otro tipo de producto que sea medible, realmente es bueno poner también los parámetros de control. A veces hasta los más estúpidos o hasta los más exigentes, pero es bueno. Que tú digas que puedas tener una incrustación de 1/10 de milímetro en 100 milímetros cuadrados, pues es bueno, porque te da un patrón de referencia y lo puedes medir porque puedes hacer una galga de control. Entonces, esas son cosas que te ayudan, pues, primero a que ellos nos enseñaron cómo querían el producto, cómo lo medían, y nosotros lo único que teníamos que hacer es llevarlo a nuestro sistema de producción, poner los sistemas de calidad necesarios para cumplir con los objetivos que ellos querían. En ese sentido, creo que una y no más, en ese sentido, ¿no? Aprendimos muy bien con ellos y nos ayudó, sobre todo después en otros mercados, también a hacer producto de altísima calidad, que eso también pues, te abre una puerta a seguir incrementando pues, la capacidad que tienes de crecer en los negocios, ¿no? Parece mentira, pero con el aluminio se hacen un montón de cosas, el aluminio nos rodea en la vida, y desde no solo las ventanas de nuestras casas, sino hasta lo que menos esperas. Hoy ya en automoción, en mobiliario, en iluminación, en armamento, en miles de partes, las patas de estas cámaras, 50.000 cosas, aquellas pizarras, 50.000 cosas, los separadores de las autopistas, videocámaras de vigilancia, prácticamente todo se hace de aluminio, porque el aluminio es un elemento que es fácilmente transformable y que a nivel de ingeniería, como dicen ellos, puedes poner el momento de inercia donde quieras, de una manera muy sencilla, y eso desde luego te ayuda. Y bueno, si sumamos todo esto, creo que al final es un parámetro muy sencillo, ¿no? Prepárate, ten la capacidad de responder a lo que ellos quieren y cumple con el contrato a realizar entre ellos, ¿no? Por su parte, ellos, la contrapartida para nosotros siempre fue buena. Yo estoy de acuerdo en que los clientes pueden hacer las dos cosas: correr el riesgo de tu vida con tu empresa o asegurarlos. Bueno, nosotros teníamos hoy los seguros de cobertura internacional. Generalmente con las empresas danesas y escandinavas no tienes mayor problema de cobertura de riesgo. Te sorprendes las cantidades, porque a veces te sorprendes que por una compañía que tu expectativa de venta pues pueda ser lo que sea, 10, 100.000, y que te den coberturas en algunos casos, o en algún proyecto especial que tengas, pues te den coberturas de 1 millón, 2 millones, 2,5 millones. Es exagerado. El cumplimiento de pago realmente lo hacen bien. Yo siempre digo, no cambies las culturas. Nosotros en esos países son muy buenos porque además los plazos de pago medios son muy buenos. En Dinamarca los plazos típicos son entre 30 y 45 días máximo. Generalmente las discusiones más grandes que teníamos con ellos, si es el tema de la financiación, pues ellos a veces te decían, pues, o grandes compañías, lo que sí veían un punto en, bueno, yo te pago al contado y tú me ofreces un 3% de pronto pago. Para nosotros un 3% de pronto pago en un mes realmente es un interés casi de usura. Entonces realmente cuando tú tienes la capacidad de financiarte, realmente a lo mejor lo que tienes que pelear es cómo cambiar ese punto de negociación, que a veces se puede poner tajante, es decir, o lo aceptas, ¿no? Entonces también hay puntos, con ellos aprendimos a que a veces
el 3% ese descuento de pronto pago, hay economías que las puede agotar, pues porque en ciclos largos de producción, gente que compra el descuento realmente pues necesita tiempo para producir, tiempo para vender y tiempo para cobrar. Entonces no todas las operaciones, en algunos de los casos, sobre todo en ciertos tipos de importes, son buenas las financiaciones porque digamos que hay gente que al final te quita circulante, ¿no? Con lo cual, pues oye, mejor como dices, el circulante tenerlo en tu bolsillo y digamos, pues la otra parte que intentamos siempre hacer es financiarte un poco de tus proveedores y no de tus ventas, ¿no? Entonces, realmente ese es el juego que vas aprendiendo, ¿no? No son inflexibles en ese caso, si yo creo que jugamos con todas las razones que nos ayudan a poder modificar esa negociación. Y como todos, pues oye, habrá, lo que antes lo dijo, habrá gente que es inflexible, pues porque para comprar a lo mejor 10.000 euros, pues su 3% a ellos le viene bien, pero si a lo mejor estás haciendo una operación a largo plazo, cerrada, con buenos importes, pues a lo mejor lo que le interesa es modificar su zona de pago porque a lo mejor su sistema de cash flow es diferente y necesitan ese cash pues, para hacer frente a otras cosas que tengan, ¿no? Por lo demás, es un país seguro, es un país bonito, la gente es buena, caro, por supuesto, esa es la gran ventaja que tiene, ¿no? No os sorprendáis, si vais a... Mi mujer se sorprendió la primera vez que fuimos a Dinamarca cuando allí en una de las plazas de Copenhague, pues oye, pues por pagar una cerveza y un café habíamos pagado 16 euros, una cosa así. Bueno, sin embargo tienen un sistema de carreteras cojonudo, ¿vale? Tienen un sistema, oye, cuando vas por allí el sistema social es muy bueno y los impuestos realmente los utilizan para cosas buenas, ¿no? Y por supuesto si pagas mucho porque también los salarios es bueno, los poderes adquisitivos son buenos, por eso tienen la capacidad de comprar buenos productos, ¿no? Es muy difícil que allí lo que intenta siempre es ir a vender productos de alta gama y no, perdón la expresión, del mercadillo chino, ¿no? Porque bueno, tendrán también sus demandas de productos low cost, pero realmente, por ejemplo, vemos que la escuela danesa de diseño es una de las escuelas danesas, sobre todo trabajando con materiales nobles, con maderas y con metales es muy importante, desarrollan mucho. Si vamos más al norte, bueno, vemos el fenómeno IKEA o otros que están haciendo similares, ¿no? Tecnológicamente tienen empresas punteras, a nivel de automoción también, ¿no? En Escandinavia, pues en Noruega, en Suecia antiguamente era el monstruo Nokia, ¿no? Le pasó también un poquitín pues, la vida por su puerta, pero siguen teniendo Volvo, tuvieron Saab en su momento, tienen Scania, hay grandes monstruos también por allí, ¿no? Entonces a veces parece mentira que países tan pequeños tengan oportunidades tan grandes, ¿no? Pero creo que sobre todo no debemos de olvidarnos en que la seriedad, el cumplimiento de lo que ellos esperan debe ser nuestro objetivo fundamental. Aquellas frases típicas que había a veces aquí en las empresas gallegas, ¿no? Bueno, le mandamos medio pedido que ya le da para ir trabajando. Pues no, ellos te piden el pedido completo y vamos, eso es la expectativa que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, creo que es el objetivo que tenemos de tener. Y un poco os cuento esa experiencia reducida de mi vida en Dinamarca, pues en estos 10-12 minutos, que yo creo que es lo más importante. Puedes acercarte a los negocios, pues eso, con misiones comerciales. Yo empecé con misiones comerciales. Aprovecha la experiencia que tiene mucha gente que va ahí, porque hay mucha experiencia, hay muchos mensajes y consejos que puedes recibir si eres un poquito receptor, ¿no? Y aprende a conocer los países porque yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? Tendremos también que aprendernos a comportar como ellos viven sus culturas, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido es fundamental. Ellos, en ese sentido, creo que es un país bonito, bueno, con buena gente, buenas experiencias allá, acá y sobre todo muy interesante porque a veces te sorprendes. La pregunta es ¿por qué empezamos a vender en Dinamarca? Que digamos va a ser mi última cuestión. Pues mira, pues nosotros empezamos a vender en Dinamarca por dos cuestiones. Una por casualidad, ¿vale? Y luego con esa casualidad, pues bueno, encontramos, primero fue a través de una feria por una casualidad y luego segundo después hay otra gran ventaja, que si eres bueno te lo premian, ¿no? La ventaja que tiene también en los países escandinavos es que suele haber buena movilidad en posiciones laborales. La gente no se ata a un trabajo muchas veces, sino que suele cambiar. Entonces, también se suelen atar mucho con sus buenos proveedores. Entonces, parece que no, pero te suena. Hay
también políticas de arrastre comercial en ese sentido, ¿vale? Puede ser que hoy tu jefe de compras en la empresa A, pues dentro de 3 años se marche de director de operaciones para la empresa B o de jefe de compras para la empresa B, pues porque tiene mejores condiciones o económicas o familiares o bien, pues lo que sea. Y si está en tu sector, nosotros la percepción que teníamos era de que toda esa gente que fue cambiando, pues digamos que esa política de arrastre también. Y luego ya te digo, pues eso te va dando portafolio. Con portafolio obviamente es mucho más sencillo entrar también, aprovechar todas las oportunidades que hay, sobre todo eso, ser serios y al toro, joder, que es lo que nos queda, ¿no? Sin salir de casa no vamos a ningún lado. Entonces yo creo que lo más importante, al principio lo teníamos aquí, esto trabajaba mucho antiguamente a nivel comercial, hoy ya lo podemos preparar de otra manera, ¿no? Te cogías el coche, te marchabas, buscabas la vida. Pues hoy hay muchas herramientas que hagan que a veces las visitas ya no son en cantidad sino en calidad de visita, ¿no? Programar bien la agenda, ¿no? Si vais en misiones estoy de acuerdo con ella, ¿no? En el sentido de programa tus agendas por 2 motivos. Yo tenía 2 motivos fundamentales. Uno, porque en primer lugar vas a ver quién visitas y segundo, porque no das información al contrario, ¿vale? Es decir, todo lo que nosotros aportamos a las cámaras de comercio, ellos quedan en sus bases de datos. Oye, yo información que tenía de alguna gente, pues no me interesa compartirlo tampoco, ¿no? Digamos que, bueno, pues los mercados son así también, hay ciertas informaciones que, bueno, hay que saber manejar. Las cámaras, por supuesto, que es una pena porque que hoy, digamos, que pasen esos apuros que antes no tenían, ¿no? Digamos, porque antes yo creo que en una época muy importante, sobre todo en la época de los 90, inicio del año 2000, pues fueron grandes fomentadores de que pequeñitas empresas en Galicia y pymes pues, tuvieran esa puerta, ¿no? Y hoy aún sigue habiendo. Para mí, ¿cuál sigue siendo el gran problema? Pues que antiguamente tú viajabas con las cámaras. Hoy hay misiones multisectoriales con 54.000 agencias, con lo cual de pronto tienes a Dinamarca, por poner un ejemplo, puedes tener 18 visitas, que no es el caso, pero puedes tener 2 o 3 porque uno la hace la Asociación Sidermetalurgia, o lo hace la Cámara de Comercio, o lo hace, pues yo qué sé, el colectivo de amigos de la Parra de Mondoñedo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que en ese sentido faltó un poco de integración y orden, y eso facilitaría mucho también organizarse y realmente pues hacer las cosas de una manera más organizada, ¿no? Por lo demás, pues, oye, cualquier duda que tengáis y que os pueda contestar, encantado, y si no, pues oye, suerte y buscaros la vida, que es lo importante. ¿Queréis comentarle algo, alguna inquietud? Bueno, pues yo creo que nos ha dado una visión buenísima.